Bueno, buen día. Hoy vamos a hablar de sufrimiento fetal intraparto. Cuando hablamos de sufrimiento fetal, obviamente tenemos que hablar de la asfixia intrauterina. La asfixia antes, durante y después del nacimiento es una de las causas y más importantes, diría yo, de la morbimortalidad fetal y perinatal. Antiguamente se consideraba que el daño neurológico en el recién nacido se debía casi exclusivamente a eventos obstétricos y que ocurrían por la disminución de la oxigenación fetal durante el parto y que por lo general era responsabilidad del obstetra. El progreso de la ciencia, digamos, ha hecho que durante la década del 90 se comenzaran a comprender que estos daños neurológicos también podían deberse a causas totalmente diferentes a la hipoxia. Por ejemplo, podían ser malformaciones, podían ser infecciones como citomegalovirus, sífilis, rubiola, pacientes que tienen comorbilidades como las tiroides, patologías tóxicas, eh, hábitos tóxicos como el alcoholismo, el tabaquismo, la drogadicción, factores obstétricos como preeclampsia, o sea, la hipertensión, la diabetes, hemorragias del tercer trimestre, restricciones de crecimiento intrauterino debido a comorbilidades maternas y gestaciones múltiples que generalmente están asociadas a un sufrimiento fetal crónico más que agudo crónico, pero que daban como resultado final el daño neurológico y o la parálisis cerebral, digamos, de ese recién nacido. El criterio de temporalidad de la ocurrencia del daño también se amplió a partir de todos estos estudios. Entonces se demostró que el daño no necesariamente acaece durante el parto o el trabajo de parto y que existe un significativo número de casos en que el daño ya viene producido antes, o sea que tenemos el sufrimiento crónico que ya está generándome daño desde el embarazo y no necesariamente solo en el parto. Entonces, ¿cómo definiríamos al sufrimiento fetal? Es la situación permanente o transitoria que se caracteriza por hipoxia, hipercapnia y acidosis asociados a anomalías de la homeostasis y del intercambio gaseoso materno-fetal a nivel placentario. O sea, existe una alteración de ese intercambio que es lo que hace que se produzca todo este proceso. Un proceso de tres elementos que si no están, no es sufrimiento fetal. La hipoxia fetal puede darse generalmente, o sea, sería la disminución de oxígeno a nivel tisular. Si la saturación de oxígeno baja, aún más comienzan a afectar los tejidos periféricos. Ahora, la principal reacción sería una oleada de hormonas de estrés y una disminución del flujo sanguíneo periférico. Estamos ahora, la redistribución favorece a los órganos centrales y asegura el balance energético. El metabolismo anaerobio se limita a los tejidos periféricos, pudiendo entonces el feto hacer frente, o sea, de alguna manera desencadena un mecanismo compensatorio. Ahora si se produce una acidosis respiratoria, pero los radicales libres son conjugados exitosamente por bases de buffer. Entonces ahí tenemos el estado ácido base, el bicarbonato, etcétera. O sea, va a haber un compromiso del flujo de la sangre umbilical secundario a hipoxia materna. ¿Cuáles serían las causas de este proceso? Vamos a evaluar el sector materno, el sector fetal y el sector placentario. Dentro del sector materno vamos a tener una inadecuada cantidad de oxígeno. Y aquí tenemos varias causas. La inhalación, transporte, anemia o infecciones, cardiopatías, neumopatías, anestésicos y acidosis materna. Aquí tenemos, bueno, la anemia sería la más eh, clara y junto con las cardiopatías y neumopatías, pero tenemos por inhalación, en inhalación pueden ser anestésicos, que aquí estarían relacionados entre ambos, digamos, anestésicos e inhalación, pero también todos estos procesos podrían ser producidos por un escaso metabolismo materno, por ejemplo, en el caso de que haya tabaquismo o en el caso de que tengamos eh, consumo de sustancias tóxicas o sustancias adictivas. El déficit de llegada al espacio intervelloso, bueno, esto es más que nada mecánico. Vamos a tener la hipotensión supina
o bien un shock que puede ser hipovolémico, tóxico, cardíaco, neurógeno o farmacológico. ¿Tá? Dentro de lo farmacológico entraría lo que sería, por ejemplo, las intoxicaciones con drogas de adicción. Y déficit de intercambio cuando tenemos distosia dinámica, o sea, vamos a tener alteraciones en la contracción uterina y como vamos a ver más adelante, la contracción es la que también va a determinar de alguna manera el flujo sanguíneo. Dentro del sector placentario vamos a tener algunas cuestiones relacionadas con anomalías y ahí vamos a tener anomalías vasculares, anomalías funiculares, anomalías de inserción de la implantación, ya hemos visto alteraciones en la implantación de la placenta y el líquido amniótico, compresión. Dentro de la compresión vamos a tener los cordones que pasan por delante de la presentación y la presentación lo comprime, o por ejemplo, en el caso de que tengamos bueno, la circular como muestra la figura esta, o por ejemplo los nudos reales de cordón cuando el feto tiene una movilidad activa y puede llegar a generar la aparición de un nudo real. Anomalías tumorales, vasoconstricción, la vasoconstricción cuando tenemos una hipertensión o un desprendimiento, y por supuesto déficit enzimáticos, entre otras cosas. Y dentro del sector fetal, las anomalías infecciosas, las malformaciones y los traumatismos. Como vemos, y como dijimos al principio, son muchos los sectores que pueden participar y muchos los elementos que pueden participar para generarme esta hipoxemia, hipercapnia y acidosis que va a determinar el sufrimiento fetal. ¿Cuáles serían los mecanismos compensadores? Tenemos los mecanismos compensadores fetales. Aquí vamos a tener que disminuir la tensión de oxígeno en los vasos umbilicales, haciendo que aumente el gradiente de oxígeno entre la madre y el feto. Esto permite que el feto, como dijimos hace un minuto, que el feto pensación y aporte de oxígeno suficiente para sostener esa calidad de vida intraútero durante unas horas. O sea, no es eterno, no es prolongado, esto es durante unas horas. Aumenta el flujo sanguíneo umbilical. Existe una redistribución del flujo para mantener un efectivo gasto cardíaco. Esto me va a permitir que ese flujo también se recupere de alguna manera. Hay un posible descenso del consumo fetal de ese gradiente y hay utilización de glucólisis anaeróbica del feto, pudiendo transferir parte del ácido láctico a la madre. Esto también va a generarme lesión a nivel o morbilidad a nivel materno, pero justamente dado por esto. Sabores maternos, vamos a tener aumento de la madre, disminuye la PCO2 y tanto la materna como la fetal al inicio de la hipoxia. Esto hace que se compensen de alguna manera también los mecanismos aquí que van a afectarla a ella. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico se basa en la detección de alteraciones que van a provocarme la acidosis en diferentes niveles. Y aquí vamos a tener tres elementos que son los que me van a hacer pensar que yo estoy ante un cuadro de acidosis. La presencia de meconio en líquido amniótico, la alteración de la frecuencia cardíaca fetal basal y la alteración del equilibrio ácido-base, básicamente con la detección de la alteración del pH a nivel fetal. ¿Cuál sería el diagnóstico sospecha? Meconio y alteración de la frecuencia cardíaca fetal, porque es cuando yo estoy controlando un trabajo de parto lo primero que voy a detectar. Y el diagnóstico de seguridad, el pH menor de 7.20 en ausencia de acidosis materna, ¿tá? Que sería menor de 7.30. Los signos clínicos. Dijimos hipoxia, hipercapnia y acidosis. Entonces, ¿qué me va a ocurrir o qué me va a producir esto? Por un lado, alteración del equilibrio ácido-básico. Por otro lado, la producción o emisión de meconio. Y por otro lado, alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Todo esto, de no equilibrarse, de no recuperarse, me va a generar la muerte fetal, la depresión y o muerte neonatal y lesiones a corto, mediano y largo plazo, ¿sabe? Sobre todo la parálisis cerebral. ¿Cuáles serían los elementos o factores que están involucrados en la expulsión, perdón, de meconio? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque no todo meconio, y depende también de cuáles son las características de ese meconio, pero no todo meconio significa que vamos a tener un sufrimiento fetal. La motilidad intestinal espontánea me va a provocar expulsión de meconio.
Estimulación directa de la hipoxia sobre el intestino me va a provocar expulsión de meconio. Ahora, si yo tengo una compresión funicular, sea esporádica o sea repetitiva, se va a producir una activación vagal que me va a generar expulsión de meconio. Si el meconio estamos hablando de un meconio claro que tiñe apenas el líquido amniótico y estamos entre las 38 y las 40 semanas de edad gestacional, es nada más que la motilidad intestinal espontánea que ya se empieza a hacer efectiva y franca, digamos, en esta etapa, después por encima de las 36, 37 semanas. Entonces, es normal que pueda encontrar un líquido meconial claro, puede ser. No es, digamos, no es como para enloquecerse o asustarse, pero sí es para ocuparse si hay un líquido meconial es porque hubo una actividad, pero sí hubo una motilidad intestinal. Estamos con un feto de término, que eso es, sería un parámetro, digamos, aunque uno no lo busca, pero ha habido una estimulación también directa sobre el intestino. Y ahí es donde tiene que llamarme la atención la presencia del meconio. Pero también tenemos el meconio famoso puré de arveja, que es un meconio espeso, o sea, la motilidad se vio exagerada justamente por la compresión o por la estimulación de la hipoxia sobre el intestino. Y entonces se produce la expulsión del meconio. Entonces, tengo que preocuparme siempre que veo un líquido amniótico meconial. Sí, no tengo que enloquecerme si ese líquido amniótico es un líquido amniótico claro. Sí tengo que evaluar bien ese feto cuando nace, pero sí tengo que preocuparme y apurarme cuando tengo un sufrimiento fetal con un líquido meconial espeso puré de arveja. Anomalías en la frecuencia cardíaca fetal basal. Acá vamos a evaluar el nivel, la variabilidad y la fluctuación. El nivel me habla de que tengo taquicardia o bradicardia. La variabilidad puede ser desde un trazado silente hasta un trazado saltatorio. Y la fluctuación va a ser básicamente el cómo fluctúa o cómo cambia de una a otra de las variabilidades y nivel. Las anomalías de la respuesta a la contracción uterina van a ser o se denominan DIPS tipo 1, tipo 2 y DIPS variables. Y aquí miren esto es importante. Yo tengo que determinar la característica del DIP, porque con eso yo voy a también poder definir si estamos ante un evento patológico o si estamos ante un evento fisiológico. La amplitud. La amplitud es la diferencia que hay entre la frecuencia cardíaca fetal basal, que sería esta, y la frecuencia mínima alcanzada, o sea, que estamos acá. Esto, desde acá hasta acá, es lo que se conoce como amplitud, ¿está? Y puede ser un nadir leve, moderado, depende de la amplitud, cuánto baja esa frecuencia cardíaca. El desfase es el tiempo medido en segundos que existe entre el acme de la contracción y el fondo del DIP, ¿está? O sea, esta sería el acme de la contracción, acá, pongamos que acá está la contracción, perdón, y digamos, el fondo de la contracción, del dip, de la frecuencia, digamos. Hasta acá bajó la frecuencia cardíaca. La recuperación es lo que tarda desde el fondo del dip hasta que recupera, digamos, o retorna a la línea de base. Esta sería la recuperación. Y la duración es el tiempo que permanece la frecuencia cardíaca por debajo de la línea de base durante la desaceleración, o sea, cuánto tiempo desde el momento en que empezó a descender hasta que se recupera completamente. Esa sería la duración. ¿Está? La frecuencia cardíaca normal va a tener un nivel de entre 120 y 155 latidos por minuto. Por debajo de 120 vamos a estar, perdón, en bradicardia, por encima en taquicardia. La variabilidad va a ser superior a 5 latidos por minuto cuando es, o sea, cuando es máxima es por encima de 5 latidos y mínima o inferior cuando es por debajo de 25 latidos por minuto. Una fluctuación de 3 a 5 ciclos por minuto con o sin aceleraciones transitorias. Eso sería lo normal. ¿Está? Entonces,
¿Cuánto tiene que durar una frecuencia cardíaca fetal? ¿Cuáles son los latidos que debería contar? Entre 120 y 155. Por encima estamos con taquicardia, por debajo con bradicardia. La variabilidad debe ser superior a 5 latidos por minuto e inferior a 25 latidos por minuto. Eso me permite ver el nivel y la variabilidad. Y la fluctuación de 3 a 5 ciclos por minuto con o sin aceleraciones transitorias que podrían ser normales. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca fetal anormal? Y aquí debemos controlar el desnivel, o sea, ¿se acuerdan que hablábamos de la amplitud del DIP y el desfase, que es el espacio entre el acme de la contracción y el punto más bajo de la frecuencia cardíaca? O sea, ¿cuánto? Generalmente, cuando yo tengo un DIP, yo puedo tener, siempre se da con la contracción uterina, pero si es un DIP tipo 1, terminó la contracción, primero no desciende tanto. Segundo, cuando el desfase y la recuperación es inmediata. Terminó la contracción y se produce la recuperación inmediata. Si el desfase, el espacio de tiempo entre el acme y el punto más bajo de la frecuencia es muy grande, estamos complicados. Entonces, DIP tipo 1 es cuando tengo una disminución de más de 15 latidos con desfase menor a 18 segundos en la contracción. Acuérdense, eso hablábamos de disminución. ¿Tá? Esto es normal y se recupera inmediatamente y espontáneamente después de la contracción. Pulso saltatorio son oscilaciones rápidas de más de 25 latidos por minuto. Sí, en general están más que nada relacionados a la compresión del cordón, o porque tiene circular, o porque justo está apoyado sobre el cordón, pero no es nada grave. Disvariable cuando hay compresión del cordón, que coincide con los pulsos saltatorios. Y DIP2, que sería la disminución de más de 15 a 30 latidos por minuto con un desfase, fíjense la diferencia, entre 18 y 64 segundos, que comienza o persiste antes o después de la contracción. O sea, ya la disminución de la frecuencia cardíaca comienza antes que comience la contracción o que lleguemos al acme de la contracción y persiste aún cuando ésta ha terminado. En cambio, esa es la gran diferencia con el DIP1. Vemos una disminución de 15 latidos con un desfase menor de 18 segundos. En cambio, en el DIP2 tenemos una disminución de entre 15 y 30 latidos con un desfase mayor a 18 a 64 segundos. Y que puede aparecer o puede comenzar antes de la contracción y persistir aún después de la contracción. Y por último, el pulso silente, que son oscilaciones de la frecuencia de menos de 4 latidos por minuto y que también es considerado un evento negativo. Bueno, aquí volvemos a repetir DIP1, DIP2 y DIP3, que serían los variables, ¿no es cierto? Y llegamos a la alteración, la tercer pata de este diagnóstico, que es la alteración del equilibrio ácido-base. Aquí vamos a tener un pH en el parto generalmente alrededor de 7,30. En el expulsivo puede descender hasta 7,25. Entre 7,20 y 7,24 vamos a tener lo que consideramos un periodo preacidótico. Ojo con esto. 7,19 ya estamos en una acidosis potencial y de 7,10 para abajo estamos ya estamos ante la presencia de secuelas neurológicas irreversibles. O sea, hasta 7,24 podemos decir que estamos ante un periodo preacidótico y todavía reversible. Ya cuando pasamos de 7,20 para abajo, estamos en un periodo de acidosis potencial y generalmente ya en este caso muy cerca de la irreversibilidad neurológica. ¿Qué pasa en el expulsivo entonces? Disminuye el pH, aumenta el PCO2 y disminuye el exceso de base. Pero este es un mecanismo compensador que permite justamente el equilibrio ácido-base y que va a hacer que se mantenga el pH entre 7,30 y 7,25 durante todo el proceso del trabajo de parto. ¿Podemos tener desaceleraciones mixtas? Sí, podemos tener desaceleraciones mixtas. Y si ustedes miran este cuadro, estas desaceleraciones, fíjense, la variabilidad, la amplitud, ¿m? Y acá un DIP2.
el acné de la contracción está acá, pero resulta que no se recupera. Cada pico es una contracción. Miren acá lo que es esto. Miren esto. Este era un sufrimiento fetal agudo perdón, un líquido amniótico meconial espeso. Miren, miren esto, este descenso. Y aquí ese casi un silente, ¿eh? Miren, se recupera finalmente, pero ¿ven? La frecuencia cardíaca baja, taquicardia, vamos a tener siempre generalmente para que haya una bradicardia, lo que se produce o el inicio del sufrimiento fetal va a estar dado no por la bradicardia, sino por la taquicardia. ¿Tá? Fíjense, en una taquicardia, miren acá, esto es mantenimiento, o sea, estamos con una taquicardia altísima, ¿ven? Y acá el pulso silente. ¿Mm? Las desaceleraciones variables o tipo 3 que son los DIP variables, que son los más inespecíficos. Fíjense, miren, acá tenemos una desaceleración en forma de V, una desaceleración en forma de U y una desaceleración en forma de W. O sea, no se termina de recuperar y vuelve a disminuir y después se aumenta. ¿Cómo tratamos el sufrimiento fetal? Indefectiblemente tenemos que hacer maniobras de reanimación intrauterina. Y aquí son varios puntos que hay que controlar. Primero, suspender oxitocina si es que la paciente estaba recibiéndola. Segundo, decúbito lateral izquierdo entre 10 a 15 grados. Oxígeno a altas concentraciones. Beta miméticos, necesitamos disminuir esa frecuencia de contracción. Control de la frecuencia cardíaca y de la TA materna también. Control de la frecuencia cardíaca fetal, porque eso es lo que me va a permitir también saber si está recuperando o no ese feto. Y dextrosa al 10% a 150 mililitros por hora, o sea, 15 gramos por hora y 60 calorías por hora. Esto es fundamental. Con esto yo le puedo salvar el cerebro y la vida a ese feto. O sea, la morbimortalidad puede estar asegurada esta maniobra de reanimación intrauterina. Nunca debemos realizar una interrupción de un embarazo sin haber hecho primero maniobras de reanimación. Es fundamental, porque no es lo mismo sacar un feto que está en sufrimiento y con todos los parámetros alterados, a sacar un feto que está recuperado, aunque se haya recuperado por maniobras de reanimación, no importa, está recuperado, está más fuerte para sostenerse y para competir con lo que le espera. En conclusión, teniendo en cuenta los resultados, se asume que la frecuencia cardíaca sigue siendo un buen método en el control del estado de bienestar fetal. La pauta que debe seguirse es que si no se logra la mejoría bioquímica del feto, se debe practicar la extracción inmediata por vía más adecuada. Esto en función de las condiciones obstétricas. Ahora, hay algo que me parece que tenemos que tener en cuenta y que me parece que nosotros tendríamos que pensar y que evaluar. Todos los métodos de evaluación de salud fetal que ustedes ya los han visto son buenos predictores de bienestar fetal. O sea, tienen buena especificidad, pero en general tienen baja sensibilidad. O sea, la capacidad para detectar los problemas del feto, eh, digamos, correctamente. Y es por eso que deben ser utilizados dentro de criterios clínicos precisos. ¿Por qué?
Porque en realidad en el trabajo de parto yo puedo tener esos DIP variables donde se me alteran y donde me aparece el DIP 1 y el DIP 2, pero tengo recuperación y no persiste, digamos, en el tiempo del trabajo de parto ese DIP 2 o no se repite. Eh, Se ha demostrado, hay varios trabajos, hay muchos en realidad, que han demostrado que el monitoreo fetal intraparto no es una forma adecuada de controlar, digamos. Entonces, ¿cuál sería la forma adecuada? La frecuencia cardíaca y los DIP que podamos detectar nosotros durante el manejo del trabajo de parto. Esto es lo fundamental. O sea, cada vez que yo tenga una paciente en trabajo de parto, tengo que estar al lado de la paciente. De alguna manera, el monitoreo durante el trabajo de parto vino a reemplazar el trabajo del médico, digamos, del profesional, para que no tuviera que estar sentado al lado de la paciente controlando las contracciones y escuchando los latidos. Pero la verdad es que esto es algo que no puede ser reemplazado por una máquina y debe el hombre, si lo hace a conciencia, continuar haciéndolo. Ya sea que lo haga solo o si el obstetra no quiere hacerlo, tener una obstétrica que sí va a estar haciendo ese trabajo. Y no hay mejor máquina y mejor equipo para detectar un sufrimiento y para poder modificarlo o manejarlo adecuadamente y a tiempo que el ser humano. O sea, ojo con esto. Este es el objetivo nuestro. Bueno, muchísimas gracias y vemos las dudas en el chat.